Y con un reconocido y consagrado locutor y director de la radio y la televisión cubana, conversa ahora mi colega Magda Arrecic en nuestro segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibo hoy con mucho placer a un colega, a un locutor que ha sido emblema en la radio y la televisión cubanas contemporáneas, un hombre que llega y cala en los públicos por su cultura, por su modo de conducirse, por esa voz tan singular y que nos encanta a todos y nos ayuda a la hora de despertarnos, bien en Haciendo Radio, nos acompaña en ocasiones como conductor sustituto en Mediodía en TV, después podemos escucharlo en Así, en Radio Rebelde, y bueno, ya en su camino de director radial también en Haciendo Radio, donde lleva más de un mes al frente de esa emisión informativa que tanto siguen las cubanas y los cubanos. Es un hombre que también se ha desempeñado en este mundo con una tendencia de pasión, de investigación acuciosa sobre el arte y la literatura nacionales. Es un seguidor del mundo de la cultura y nadie mejor que él para acompañarnos hoy en el noticiero cultural. Se trata de Pedro Martínez Arcos, a quien mucho le agradezco que esté en nuestro estudio. Un placer para mí muy estar aquí. Muy cerquita de tus otros estudios habituales. Muy cerquita de esa zona que se llama zona de confort. Así mismo, sí. Una zona de confort en la que estás habitualmente desde las 4 de la mañana. Sí, desde muy temprano aquí, desde muy como temprano. Todos los días. Desde muy temprano llegamos a Radio Rebelde para Haciendo Radio. Y a veces estoy todo un día aquí en el edificio, hasta las 7 de la noche que termina la revista cultural así. Estamos hablando de espacios que ya tienen muchos años. Sí, espacios que tienen muchos años. Por ejemplo, Haciendo Radio cumplió el 2 de julio 38 años y el mismo 2 de julio la revista así 37. O sea, que estamos hablando de espacios de gran tradición en la radio y la televisión cubana, como sucede con Mediodía en TV, Exacto. Al Mediodía, bueno, espacios que forman parte de los más gustados por el público. Un locutor, ¿qué cualidades debe poseer? Un locutor, ¿qué cualidades debe poseer? Me parece muy interesante esta pregunta. Primero debe haber aptitudes, pero hay algo muy importante, hay que transitar. No es que llegué a ser locutor y ya soy locutor. Se requiere transitar. Se requiere llegar un día a una cabina de radio, a la televisión y dar la hora, solo la hora. Luego hacer un boletín de noticias. Luego comenzar en programas grabados hasta que enfrentes la radio en vivo, como es mi caso. Pero hay que transitar. Y sobre todo ser sencillo. Mucha sencillez y mucha preparación. Tú decías hace un rato que me ha gustado investigar sobre el arte y la literatura. No concibo un locutor que no pueda hablar al menos 10 minutos sobre cualquier tema, de la vida política, social, económica, cultural de un país. Ese debe ser un locutor. Porque además ese locutor del que me hablas necesita estar preparado para asumir cualquier escenario de improvisación, por supuesto, tanto en la radio como en la televisión, porque estamos hablando de espacios, como bien tú lo reiterabas, en vivo. En vivo. ¿Qué cualidades, además, extra debe poseer alguien que asuma en vivo la transmisión? Bueno, hay que conocer, por supuesto, el medio, los códigos del medio, y ya te decía, hay que estar preparado constantemente para cualquier eventualidad. Un locutor no es solo para leer o para presentar música. Un locutor es para describir la llegada de alguien a este país. Es para comentar sobre determinado hecho cultural, social, económico que exista en nuestro país. No se concibe un locutor que, por ejemplo, se siente frente a un micrófono y no sepa hablar de los hechos, los acontecimientos más importantes del día, o del mes, o del año. Ese tiene que ser un locutor. Un locutor requiere de las aptitudes, por supuesto, propias de la locución, que es la voz, la dicción, la entonación, la fluidez, cosas muy técnicas. Un locutor necesita tener corazón, criterios, pensamiento, puntos de vista. Ese es un locutor. Es decir, que el término locutor no es muy pequeño, es muy amplio. La locución es muy amplia y
no concibo un locutor, por ejemplo, que no lea, que no se prepare constantemente, que no sepa lo que está sucediendo. Ese tiene que ser un locutor. La radio, como bien sabes, tú y yo somos amantes de la Sí, radio. cómo no. La radio, como bien sabes, ha sido cuestionada en su perdurabilidad. Pero Lamentable. nosotros somos de los defensores de que la radio va a sobrevivir a cualquier época y a cualquier tiempo. En el caso tuyo, ¿por qué crees que ese es el medio de medios? Ese es el medio de medios. La radio no puede ser subestimada. Hay de quien piense que la radio es un medio menor. La radio es un medio mayor. La radio tiene el don de la ubicuidad. La radio puede estar contigo en cualquier momento, en cualquier instante. Además, la radio se renueva constantemente. La radio va con los tiempos. La radio está en las redes sociales. La radio tiene la posibilidad y es mimética. La radio. Desde la radio podemos estar en cualquier momento. Cuando a veces otro medio no puede llegar por determinadas razones, ahí está la radio, en un celular, ahí está la radio en cualquier soporte, en cualquier equipo, donde haya un ciclón, en cualquier contingencia, ahí estamos nosotros los de la radio. Por eso la radio va a perdurar y por eso no me gusta y me molesta muchísimo que las personas subestimen la radio. Porque ese es el medio que amo. Sí. Y es un medio muy especial Sí. también, que tiene esa sensación de inmediatez, de que estás dialogando ahí con los públicos. Es que la radio es eso, inmediatez. Inmediatez. Ahora, tú eres en esta ecuación un cazador casado, Sí. ¿sí? Porque estás también muy acostumbrado a interrogar, a cuestionar, a preguntarle a otros. Y en este caso a mí me tocó hacer la Sí. pregunta. En esa capacidad de diálogo con los otros, ¿qué se supone que un locutor debe hacer, debe tomar en cuenta cuando está frente a un entrevistado? Primero hay que respetar a ese entrevistado. Primero. Pero además, volvemos a la palabra preparación. No se concibe que vayas a entrevistar a una persona y no estés preparado. Y tú le preguntes a la persona, al menos en mi caso, ¿cuál es tu nombre? No. Yo exijo a la persona que se encarga de coordinar una entrevista que antes tiene que darme el nombre y decirme los elementos, porque me da una vergüenza tremenda preguntarle a una persona que tengo sentada delante cuál es su nombre o qué usted hace. Eso no lo consigo. La preparación. Hay que saber quién es esa persona. Hay, digamos que, una inocencia, entre comillas, que debe tener el entrevistador. Pero esa inocencia una no es humildad tal. ante Y el una otro. humildad, por Ante el supuesto. otro, claro. La humildad, siempre hay que tratar a las personas de usted. Y frente al micrófono, aunque estés en la radio, tienes que andar de cuello y corbata. La elegancia es importante. La elegancia en el decir, la elegancia a la hora de tratar a la persona. Eso es importante para una entrevista. A mí me gusta mirarle siempre a los ojos a la persona que estoy entrevistando. No me gusta cambiar la vista en el momento que estoy conversando con la persona, porque esa persona puede pensar que no le estoy prestando atención. Bueno. Eso es respeto. Así es, y es el mismo respeto que siente Pedro Martínez Salco por su profesión, como la sentimos nosotros los que estamos ante un público con toda esa responsabilidad y ese peso que tiene para cualquier persona que trabaje desde el entorno o la esfera de la comunicación, el dirigirse a otros. Y ya ven toda la ética, la cultura y el modo de hacer que para Pedro tiene este sitio tan venerado por nosotros, este espacio del ICRT, de la radio, de la televisión, este mundo que nos ha permitido descubrir a millones de personas. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Ahora es tiempo para hacer la primera pausa en esta emisión. En el próximo segmento le comentaré sobre las